En este video estaré contestando un post de Facebook y varios comentarios provenientes de varios oponentes al concepto de la Trinidad. Por el material expuesto por ellos, estos oponentes reclaman pertenecer a la Iglesia Adventista. Sin embargo, no aceptan la creencia número 2 del compendio, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, donde dice: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Noten la expresión unidad de tres personas, que es plenamente equivalente a lo que comentamos en el video pasado diciendo que Dios representa un colectivo. Si indagamos en el diccionario en línea de la Real Academia Española bajo el término colectivo, encontraremos que la primera acepción que nos aparece es la de perteneciente o relativo a una agrupación de individuos, con lo cual vemos que las expresiones de este servidor al decir que Dios es un colectivo quedan en armonía tanto con lo que cree la Iglesia Adventista del Séptimo Día como con un uso adecuado del lenguaje. De paso, cabe destacar que el libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día es un documento oficial de la Iglesia, una exposición de creencias bajo el respaldo absoluto de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día y que refleja los votos tomados a lo largo de la historia de la Iglesia en sus reuniones de congreso con representantes de todas las partes del mundo. Dicho esto, apareció un post en Facebook contrariando lo expuesto en mi video pasado. Si no has visto el video, debes verlo para tener contexto completo sobre la situación. En mis videos he explicado que en muchos versículos la palabra que se usa para designar a Dios está en plural en vez de singular, con lo cual una traducción literal del hebreo diría dioses en vez de Dios. Esa palabra es Elohim. El Génesis empieza diciendo Bereshith bara Elohim, es decir, en el principio Dioses creó los cielos y la tierra. En este sentido, estamos claros en que no se refiere a los dioses paganos, sino al Dios verdadero que es un colectivo de tres personas, tal como claramente lo enseña Mateo 28:19. Quienes no aceptan la Trinidad, como es lógico suponer, van a buscar algún subterfugio para evitar estas evidencias y romper con alguna pieza de la colección de argumentos a favor de la misma. Para romper el argumento de Elohim, como aludiendo a la Trinidad, los testigos de Jehová suelen decir que Dios aparece en plural, no porque se esté refiriendo esto a los miembros de la Trinidad, sino porque Moisés hizo uso del plural majestático. El plural majestático se refiere a la costumbre antigua de que en los edictos reales los reyes hablaban en plural, aun cuando el rey era una sola persona. Con esto, los testigos de Jehová buscan desmentir que Elohim esté haciendo referencia a la Trinidad. Sin embargo, el plural majestático es una costumbre nacida en tiempos romanos que no tiene nada que ver con la Biblia y cuya aplicación a los escritos de Moisés constaría como un claro anacronismo. Los escritos de Moisés son anteriores al nacimiento de Roma como nación y más antiguos aún que la aparición del plural majestático en sí. Interesantemente, aunque también muy preocupante, es que este puñado de adventistas que no creen en la Trinidad esté haciendo uso o incluso defendiendo argumentos usados por los testigos de Jehová, como lo es el caso del plural majestático. Con esto en mente, y volviendo al post de Facebook, este presenta una fotocaptura de la lección de escuela sabática del segundo trimestre del 2022, cuyo autor fue el Dr. Jacques Ducan. En el mismo se lee lo siguiente: el nombre Elohim denota preeminencia y fuerza, y el uso de la forma plural de la palabra Elohim expresa la idea de majestad y trascendencia. Quien coloca la fotocaptura también comenta lo siguiente: como vemos en la foto de la publicación, este pastor, es decir, este servidor que te habla, contradice lo dicho por su propia iglesia en la lección de la escuela sabática del domingo 27 de marzo del 2022 del segundo trimestre. El hermano que coloca el post considera que la cita de la lección desautoriza de alguna forma el argumento de mi video anterior al validar el plural majestático.
No obstante, hemos de ver varios factores en esta situación. En primer lugar, el Dr. Duncan no está hablando acerca de la Trinidad, sino del juego dual entre los nombres Yahweh y Elohim en el Génesis. Cuando Moisés quiere hablar de Dios en el sentido amplio o general, usa el término Elohim, y cuando desea hablar de Dios en su trato más personal, usa Yahweh. Mucho se ha escrito acerca de este juego de palabras de Moisés, en el sentido de que cuando las acciones de Dios abarcan la humanidad, se utiliza Elohim, que es un término genérico para referirse a Dios, mientras que cuando desea hablar de Dios en su trato directo con sus hijos, usa Yahweh como su nombre personal. Con esto en mente, podemos concluir que, número 1, Duncan no está hablando de la Trinidad. Número 2, Duncan está claramente aludiendo a las conclusiones de estudios anteriores sobre este juego dual de nombres. Entre los eruditos que destacan en estos estudios está Umberto Casuto, un rabino italiano cuyo material es tenido como lectura necesaria para quienes se especializan en documentos como el Génesis. Al ser rabino, no considera los escritos del Nuevo Testamento, por lo que no creyó ni en Cristo ni en la Trinidad, con lo cual atribuir el plural de Elohim a la majestad le serviría sin problemas a este teólogo. Es probable que las expresiones de Duncan sean reflejo del trabajo de hombres como Casuto. Y, número 3, aun cuando sean expresiones conscientes de Duncan, estas no reflejan necesariamente la posición oficial de la Iglesia, lo que me conduce a un punto de importancia. ¿Qué documentos constituyen declaraciones oficiales de la Iglesia Adventista? Y digo esto porque otro opositor comentó lo siguiente bajo mi video, obviamente haciendo alusión al post de Facebook antes mostrado. Dijo: por lo que se observa en tu propia iglesia estás solo en tu enseñanza, porque el plural majestático se enseña a los miembros de tu iglesia por tu misma iglesia. Al fin y al cabo pareciera que el consenso no está del lado tuyo. Tienes un problema muy grande en tus manos, estás enseñando algo muy diferente de lo que tu iglesia enseña a sus miembros. Al escuchar el otro lado del argumento, los argumentos tuyos quedan invalidados y por el piso y por tu misma iglesia. Fin de la cita. Obviamente estos reclamos son exagerados y demuestran un intento desesperado por desmontar la idea de la Trinidad a base de una mera cita, que ni tan siquiera toca el tema de la Trinidad. La lección de escuela sabática es verificada por una comisión, es cierto, pero aún así escrita por un solo autor generalmente. Siendo así, es natural que en ciertos detalles refleje el pensamiento del autor en asuntos en los que no toda la hermandad adventista andará de acuerdo, como cuando la lección hace poco trató de Apocalipsis y al tratar el tema de las trompetas mucha gente no armonizaba con lo expuesto por el autor. En una situación como esta, el doctor Alberto Raúl Treyer reaccionó con varios señalamientos al borrador del tomo de Génesis del Nuevo Comentario Bíblico Adventista, del cual Jacques Duncan es el autor. Según Treyer, su borrador contenía problemas metodológicos, pues adoptó metodologías modernas que alteran el texto y también impuso una hermenéutica social moderna al texto bíblico. Si Treyer tiene razón, esto explicaría su visión divergente sobre la pluralidad del término Elohim. Sea como sea, la lección no representa un documento normativo basado en los acuerdos realizados en congresos con representantes de todo el mundo. Creencias de los adventistas del séptimo día sí representa, como ya dijimos, el pensamiento de la Iglesia Adventista. Y en ese documento claramente se habla de Dios como un colectivo, una Trinidad. Bien pudiera decir este servidor a los oponentes que comentaron que es la misma iglesia a la que ellos dicen pertenecer la que no los apoya. Ese caso sí es cierto, porque arrastran una creencia semiarriana en la cual el Espíritu Santo no es una persona y Cristo un hijo literal del Padre que tiene principio de días. Creencias contrarias a la Biblia y al espíritu de profecía. No obstante, dejemos de lado por ahora estos argumentos frontales, pues la agresividad argumentativa es de poco valor y es preferible la objetividad. En otro documento realmente oficial, el tomo 2 de la serie Teología, Fundamentos de Nuestra Fe, en la página 74, dice lo siguiente acerca de la pluralidad de Dios tal como la registra el Génesis. Es posible ver que una distinción en el ser divino con respecto a la pluralidad de personas se representa aquí como una idea germinal.
Entonces, el uso de la forma plural en sí mismo en relación con Dios apunta a un concepto de la divinidad en el cual la simplicidad adoptada por la teología clásica es reemplazada por un concepto de la deidad única que implica pluralidad y complejidad. Esto, dicho en palabras más sencillas, es que cuando Génesis presenta a Dios en forma plural, esto representa una semilla del concepto de la deidad de Mateo 28:19, en el cual Dios queda evidenciado como una Trinidad, como un colectivo. El Génesis nos muestra una semilla que brotaría en el Nuevo Testamento, la realidad de que la pluralidad de Dios en los actos de la creación corresponde a un Dios compuesto por tres personas. A los hermanos semiarrianos que comentaron les convendría tomarse las cosas con más calma y no enredarse en debates contra este punto, llegando a conclusiones apresuradas y claramente pasivo-agresivas como estas. Digo esto porque ellos, aunque no lo digan, también creen en Dios como un colectivo, aunque un colectivo binitario en vez de trinitario. La única forma en que podrían sostener algo menos que un concepto colectivo de Dios es que nieguen los versos en los que Cristo es adorado o exaltado, porque solamente se adora a Dios. Con lo cual, toda esta verborrea mal aplicada al video anterior entraña un soberano ejercicio de, como dicen en el argot de la apologética, dispararse uno mismo en el pie. Si este video te gustó, suscríbete para más contenido activando la campana para todas las notificaciones. Compártelo también con más personas para que conozcan este material. Igualmente, regala un like, pues es gratis, y comenta, pues presto atención a todos los comentarios. Y como siempre, que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.